La palabra del Señor dice en Efesios 5:27 que Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. En Efesios 4:13 nos dice que todos debemos de llegar a la unidad de la fe, al varón perfecto que es Cristo, ¿sí? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de todo viento de doctrina. Esta es una visión que Dios me mostró a través de Isaías para el pueblo de hoy en día, para que se levante en fe de acuerdo a la voluntad de Dios. Para Dios poder hacer en su pueblo todo lo que Él ha querido hacer, que por la incredulidad, por la falta de fe, por la falta del Espíritu de Dios en nosotros, Dios no lo ha podido hacer aún en su pueblo. Entonces es una invitación a que nos sigas en este canal de YouTube, a que nos apoyes con un me gusta, con un suscríbete, para que podamos llevar este canal donde Dios quiere llevar a la humanidad para este tiempo. Isaías 53:1 dice: ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sigue diciendo: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura para que le deseemos. Cuando el profeta Isaías fue llamado por Dios a mostrarle a la humanidad a Jesucristo, ya que el pueblo de Israel estaba en gran rebelión, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, estaba en gran rebelión en contra de Dios, había mucha violencia, mucha guerra, había mucha idolatría, había mucha separación del hombre para con Dios. Entonces Dios mandó al profeta Isaías a preguntarle al pueblo, a decirle, después de predicarle a Jesucristo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y sigue diciendo: y subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni atractivo para que le deseemos. O sea, tremendo, ¿verdad? Porque el profeta pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, ¿con quién contaba él? ¿Qué decía él? ¿Quién ha creído al anuncio de Dios? Conmigo. Porque somos nosotros dos los que estamos anunciando las cosas que han de venir, que Dios quiere para su pueblo, como es, digamos, en este caso, la plenitud y la unidad en la fe. La plenitud en Cristo para la unidad de la fe, sabiendo que Jesucristo viene por su iglesia. Y también, o sea, una iglesia sin mancha y sin arruga. Y hasta ahora hay mucha mancha y arruga en el pueblo como en aquel tiempo, sí. Porque aún Jesucristo vino a la tierra. Y aún muchas personas todavía, llámese cristiana, llámese no cristiana, llámese como quiera, cualquier religión, pero todavía está la hora que no se le ha creído a Dios, como dijo el profeta Isaías y como repitió Jesucristo cuando llegó a la tierra, como dijo el profeta Isaías: tienen ojos para que viendo no vean, ni oídos para que oyendo no oigan, y yo no pueda sanarles. Esto decía Jesucristo en aquel tiempo también a la humanidad. Y tenemos que mirar que el profeta Isaías llegó 750 años antes de Cristo, y que al llegar Jesucristo todavía la humanidad no había creído. Todavía no había manifestación del brazo de Dios en muchísimas personas, en mucha humanidad. Todavía había gente viviendo conforme al pecado, conforme a la iniquidad, conforme a su necio corazón, llamémoslo así, como en estos tiempos igualmente. Más abajo en el capítulo de 53 de Isaías dice: cada uno cogió por su camino, se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesucristo todo nuestro pecado, toda nuestra rebelión. Pero algo muy importante de lo que me acuerdo que Dios me dio fuertemente en mi corazón
cuando me dio esta palabra en el 4 y 5 de Isaías, que fuimos heridos por que Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos ya, o sea, ¿cuántos años? Primero lo vio el profeta Isaías estando en una comunión plena con Dios. Dios le revelaba todo su plan salvador para la humanidad, todo su plan de restitución para la humanidad. Y llegando Jesucristo, Jesucristo también se presentaba. El reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo se presentaba como el camino, como la puerta, como el que lavaba y limpiaba nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que si nuestros pecados eran rojos como el carmesí, vendrían a ser como la blanca lana, como el lino fino. Entonces, una de las cosas que yo me he preguntado, digamos, en este llamamiento, en estos 20 años que llevo creyéndole al Señor, por esta palabra del profeta Isaías, cuando Dios me mostró esta visión, es por qué el pueblo de Dios está en estos tiempos, o sea, lo mismo. Porque hay tanto pueblo de Dios llorando en las congregaciones, diciendo, Señor, tú quieres hacer esto en mí, Señor, con hambre, con tristeza en sus hogares, con tanta división, con tanta enfermedad, con tantas cosas que hay en nuestras vidas, en el pueblo de Dios ahora mismo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Empieza a reflexionar.